Bienvenidos amigos televidentes a su programa Viva Mejor. Nuevamente, como les dije, hoy tenemos, este programa se viste de gala para recibir a la licenciada Loren Montalvo. Loren, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces de, en muchas partes este tema se trata muy rápido, que es el tema de las tres causales, ¿ok? Y como muchas veces no da tiempo de profundizar, hoy tampoco podemos profundizar demasiado porque este programa es especial y se va a abarcar más tiempo, pero igual ustedes en sus casas después tienen que buscar y corroborar toda esta información que vamos a dar hoy para que realmente entren en esta dinámica tan importante que, como dije antes del corte comercial, decide los valores del dominicano. ¿Ok? Loren, estamos de nuevo, cíclicamente, ante la situación de nos quieren modificar nuestro código para que el aborto sea legalizado, ¿no? Yo quiero primero que le deje a nuestros amigos televidentes como una pequeña historia de cómo ha sido este proceso en pocos minutos en nuestro país, para que ellos entiendan. Bueno, el debate por la vida tiene más de 30 años en nuestro país. El debate comenzó con las presiones internacionales de otros países. En el 1973 se legalizó el aborto en Estados Unidos con este fallo engañoso de Roe versus Wade, y ha sido una ola que ha desencadenado en toda América Latina. El primer país en legalizar el aborto en esta región en América fue Cuba. La Unión Soviética fue el primero del otro lado del mundo y el primero en el mundo. Sin embargo, en nuestro país comenzó tratando de introducirse el aborto por el Código de Salud. Ahí, cuando se dio el debate, terminaron este debate diciendo, bueno, lo que diga la ley. Entonces, ahí trataron de modificar el Código Penal, pero nosotros todavía no habíamos modificado la Constitución. Por eso, en un sentido, era mejor esperar a que la Constitución estuviera establecida para que no haya un conflicto. Ahí entonces el debate se movió del Código Penal a la Constitución. En la Constitución nosotros en el 2010 tuvimos un gran logro, un gran éxito en lograr que en el artículo 37 explícitamente dijera que se respeta el derecho a la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Entonces, de esta forma se bloquea tanto el aborto como la pena de muerte, como quitar la vida humana a propósito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Luego del 2010 pasa entonces el debate por el Código Penal, porque sí había que modificar el Código Penal. Es un Código Penal, o era un Código Penal napoleónico. Entonces, desde ahí, desde el 2014, ya en el gobierno de Danilo, lo de la Constitución fue en el gobierno de Leonel, en el gobierno de Danilo sí se modificó el Código Penal, pero Danilo lo devolvió por el tema del aborto. Aunque se dieron todos los debates, todas las cosas que tenían que pasar, lo devolvió por el tema del aborto para que se despenalizara. Aquí todavía no se está hablando de legalizar el aborto, sino de despenalizarlo. O sea, se considera, seguirlo considerando un crimen, pero un crimen sin pena, un crimen sin que haya una consecuencia legal. Entonces, de ahí se pasó entonces a que Danilo devolviera el Código Penal. Igual pasó sin aborto, sin legalizar el aborto, pero ellos hicieron ahí como una trampa, como un asunto extraño, y pasaron el Código Penal en una noche ahí como medio rara, sí, y lo promulgaron. Un grupo de abogados fue al Tribunal Constitucional y lograron entonces que se eliminara, elevaron un recurso para que se eliminara porque no se siguió el debido proceso. Ahora, con el cambio de gobierno, ya todas esas discusiones se han ido dando de manera esporádica, pero con el cambio de gobierno entre el 2020 y 2021,
otra vez estuvo en la palestra esto del Código Penal. Claro que en ese momento teníamos el COVID, teníamos todo eso pasando, se dieron todos esos debates, que comisiones, que personas que venían, que se fueron hasta un resort a discutir específicamente ese tema. Y finalmente, en este segundo periodo de Abinader, ya se determinó que el código salía como saliera, como se dieran las discusiones, y gracias al Señor tampoco se despenalizó el aborto. Ahora, cerca de la promulgación, ya que entra en vigencia, ya está promulgado, pero cerca de su entrada en vigencia, ahora en agosto, ellos han hecho dos cosas. El grupo pro aborto ha hecho dos cosas. Una es tratar otra vez de modificar el artículo, que no se les dio, pero están intentando hacer otra cosa que es todavía más peligrosa, y es que elevaron un recurso al Tribunal Constitucional para que el derecho a la vida esté sujeto a una interpretación subjetiva. O sea, que no se considere vida como vida, objetivamente hablando, vida, que estoy vivo, sino que sea un concepto más filosófico, más como que vivir en estas condiciones no es vida, como que se pueda hablar de aborto incluso sobre la base del artículo 37 de la Constitución, lo cual es sumamente peligroso. Exactamente, sí. Y ese es, ahora mismo, amigos televidentes, realmente el tema que está en la actual sociedad. Y esto es un área que abarca cosas legales, cosas médicas, psicológicas, profesionales de todo tipo. O sea, nos toca a todos nos tenemos que sentir involucrados en esto, en esta decisión, y efectivamente sí, ha habido un debate a nivel mundial, hay un debate entre la definición de vida y persona, como si fueran lo mismo, ¿ok? Y son lo mismo, o sea, todas las personas tenemos la dignidad humana, todas, y somos absolutamente todos iguales, desde el momento en que nos conciben hasta el momento en que morimos, por cualquier causa que no sea provocada, ¿verdad? O por nosotros, ¿ok? Legalmente es así, si no sería un crimen, ambas cosas, ¿no? Entonces, una vez que hemos introducido este tema, que ya nuestros televidentes están en la misma línea que nosotros, desde que empezaron todas estas vistas públicas, toda esta discusión, siempre se ha enfocado un tema, que se llaman las tres causales, sí, ¿no? Es decir, mediáticamente, esa ha sido la forma en que han encontrado los grupos pro aborto, ¿verdad?, para poder justificar el que se despenalice el aborto y luego sea legalizado. Son Exacto. Dos cosas distintas, pero van de la mano. En el momento en que se despenalice, se va a legalizar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas tres causales. ¿Cuáles son? Y después vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Y por qué es tan importante el juego de que se aprueben o no? Así es. Antes de responder la pregunta, sí, voy a plasmar, voy a entregarles cuál es la premisa pro vida, en Perfecto. Qué es lo que nosotros creemos, para entonces poder contrastar eso con las tres causales. La postura pro vida entiende que siempre está mal terminar con la vida de un ser humano inocente e indefenso. A propósito, siempre está mal terminar con la vida de un ser humano inocente e indefenso a propósito. ¿Qué pasa? El ser humano en gestación, desde que se une un óvulo y un esperma, ahí inicia la vida de un ser humano que es inocente y está indefenso. O sea, en ese momento de la concepción, ya ahí hay una vida única e irrepetible, con su propio código de ADN, o sea, su propio cuerpo, todo autónomo. Número 3, el aborto provocado tiene el propósito de terminar con esa vida. Exactamente. O sea, en el momento en el que se trata de realizar un aborto y el hijo sale vivo del procedimiento, el aborto es fallido. O sea, que no se cumplió con su propósito. Si el propósito de sacar una muela es que la muela salga y la muela se quedó,
falló el propósito. En el caso de un aborto, si por alguna razón el hijo no muere en el procedimiento, el aborto fue un fallo. Así que entendiendo que el propósito de un aborto provocado es terminar con la vida del hijo, ya sabemos que la intención siempre está mal, siempre está mal. Entonces, ¿qué son las tres causales? Que me encantó que dijeras que son justificaciones, porque es así, o sea, son tres mentiras para vendernos, que hay alguna circunstancia en la que el ser humano no merece derecho a la vida. Número uno, dicen que es para salvar la vida de la madre, y desde ahí comienzan las mentiras, porque el aborto, el matar al hijo en gestación a propósito, no tiene la intención de salvar a la madre. O sea, no hay ninguna condición médica en la que matar al hijo va a salvar a la madre. Ya en la República Dominicana nosotros tenemos en salud pública todos los protocolos establecidos para que el doctor haga lo necesario para salvar la vida de la madre. Aquí incluso, que eso es otro tema que se puede debatir, aquí incluso no existe eso que está en Estados Unidos, de que le pregunten al padre, ¿a quién tú quieres que yo salve? ¿Al hijo o a la madre? No, aquí el protocolo es salvar a la madre. El protocolo prácticamente siempre es salvar a la madre. Si tú le preguntas a un doctor, ¿en qué circunstancia tú salvarías al hijo sobre la vida de la madre? Y eso es una cosa que pasa uno en un millón. O sea, que la madre esté en un coma, que haya quedado embarazada antes, que tenga cero posibilidad, que haya que hacer un parto prematuro. O sea, es una circunstancia completamente improbable. Lo segundo es que dentro de esto de salvar la vida de la madre, eso nunca ha estado penado. El Código Penal anterior decía que cuando lo que está penado es el abuso de la profesión. Ahora lo han redactado un poquito diferente, sin embargo, agregaron un eximente, como un aclarando, que dice que el doctor no será penado si agota todos los recursos, medios técnicos, hasta donde sea posible, para salvar al bebé y salvar a la madre. O sea, el tema de salvar la vida de la madre nunca ha estado en discusión. Claro, yo como médico te puedo decir que es un eximendo que simplemente está aclarando una situación que siempre se ha dado. Que siempre se ha dado. Y que hoy en día los medios tecnológicos, incluso en el área de salud pública, en nuestros hospitales, tenemos tanto médicamente como quirúrgicamente en nuestro país muchos medios, o sea, el que la madre esté realmente en peligro por el bebé es extremadamente raro. Exacto. O sea, en el ámbito en el que los médicos debemos tener claro que es la vida, que es el peligro de que la madre muera. ¿Ok? Cuando hay un tumor que se está desarrollando cancerígeno, o cuando hay un caso de eclampsia severa, estos casos que todavía se dan y que médicamente se pueden controlar aún con esas situaciones, y cada vez más, o sea, la tecnología cada vez va avanzando a que eso sea cada vez más extraño. Entonces, es muy raro que realmente la vida de la madre corra peligro. Es así. Incluso en los casos que han sido más mediáticos, digamos el caso de Esperancita, si ves su récord médico, el argumento es que a ella le postergaron el tratamiento o que no se lo dieron por el tema del aborto. Sin embargo, uno puede ver que primero el tipo de cáncer que ella tenía estaba muy avanzado. Ella ni siquiera sabía que tenía esa enfermedad hasta muy tarde, y que el estudio que se le hizo, que se mandó a Estados Unidos para saber qué tipo de quimioterapia, porque el cáncer no es una gripe, no es una cosa que te dan una pastilla y ya, el tipo de cáncer que ella tenía, al otro día del que llegó su resultado, se inició la quimioterapia. O sea, ahí no hubo ningún retraso de nada, incluso hubo que detenerlo porque ella no lo toleró. O sea, es un caso donde lamentablemente esa joven iba a perder su vida de todas formas, y lo están culpando a la legalización del aborto. Y así cada caso, cada uno de los casos mediáticos, cuando uno se pone a leer qué pasó, se da cuenta que la legalización
ilegalidad del aborto, no tenía nada que ver con eso. Y cuando uno ve las causas de mortalidad materna, uno dice, ok, ¿cuál es la causa número 1? Las causas obstétricas directas. ¿Cuál es la causa número 2? Bueno, la sepsis. El aborto no es ni siquiera la 4ª causa de mortalidad. Ni siquiera, o sea, en ocasiones, viendo las estadísticas, hay lamentablemente 8 casos, 10 casos. Yo creo que lo que más he visto es 20 casos de muertes por aborto, donde no se desglosa si fue un aborto provocado, un aborto espontáneo, y no se explica qué hubo alrededor de esas muertes, porque puede ser que la madre no fue atendida a tiempo, puede ser, digamos, de las haitianas que vienen solamente a parir, donde tienen una condición que no se le ha seguido su embarazo, no han tenido ninguna consulta prenatal, o sea, no se explica nada. Si su interés realmente fuera por la salud de las mujeres, yo creo que por lo menos estarían yendo a las primeras causas de mortalidad materna. Claro. Pero no, o sea, están yendo a unas causas donde uno sabe que realmente es un negocio. Exacto, porque fíjense, ¿dónde está el asunto, no? El asunto está en que nos quieren convencer a los médicos en primer lugar y a ustedes, a la comunidad en segundo lugar, de que el peligro de la vida de la madre es más allá de lo vital, ¿no? Entonces, si nosotros aprobáramos esta causa, ¿no? Que cuando la vida de la madre esté en peligro, cosa que ya en la práctica se da, como les dije, y está protegido en nuestra Constitución, pero que fuera más abierto. Eso es para poder justificar que una madre pueda decidir que quiere matar a un niño. Y ahí es que está el punto. Déjame decirte qué fue lo que ellos propusieron, porque en el periódico ellos ponen para salvar la vida de la madre. Pero lo que ellos propusieron, lo que ellos depositaron, es cuando exista un riesgo de afectar la vida y salud de la madre. La OMS define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Incluso dice en uno de esos artículos de esa propuesta de ley que el doctor que se niegue a realizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas a petición de la mujer, entonces ese doctor y ese centro médico deberían ser penados. O sea, lo que ellos están buscando no es realmente salvar a la madre. Ellos lo que están buscando es siempre que sea a voluntad de la mujer, cuando ella quiera. Exactamente. Y eso no es así porque ahí hay 2 personas involucradas. Entonces no se puede tomar, una sola no puede tomar la decisión como si la otra no valiera nada. Exacto. Que aparte, en las circunstancias que se haya dado, porque ya vamos a hablar de circunstancias lamentables, pero que también se están dando, se pueden dar, en las circunstancias que se dé, es su hijo que está allí por una razón y que usted no puede decidir que no es nadie, porque si es alguien, es su hijo y es una persona. O sea, aparte de ser su hijo, es una persona y merece todo el derecho que usted tiene a decidir también. Entonces, como él no tiene la capacidad de decidir por las condiciones en que se encuentra, pues tiene que haber gente que lo defienda, y por eso es que estamos haciendo esto, ¿ok? Y no es algo para tomarse a la ligera, porque después del proceso de que se permita esto, viene el proceso de convencimiento. O sea, va a haber una campaña de convencer a muchas mujeres que jamás abortarían que aborten, porque es un negocio. Es así, es un negocio. Inmediatamente se legaliza el aborto en algún país, la cantidad de abortos sube, porque las personas comienzan a tomar, que es ya un tema más profundo, el tema de la sexualidad a la ligera. O sea, antes, cuando no había estos métodos anticonceptivos, cuando no había la posibilidad del aborto, el tener relaciones sexuales se tomaba con mucha seriedad, porque había consecuencias muy reales de lo que podía pasar. El compromiso hecho en el matrimonio era más fuerte, se tomaba mucho más en serio. Sin embargo, ahora, en países donde el aborto se ha legalizado de una manera abierta, libre, sin límites,
también la promiscuidad sexual aumenta y se toma el aborto casi como un método anticonceptivo. Entonces es muy lamentable porque así como dices, estamos hablando de vidas humanas. Las personas quieren separar el ser humano con ser persona, y eso es simplemente lo mismo que se hizo en otro tiempo con, digamos, la esclavitud o con los judíos, que quería separarse. Ok, si eres un ser humano, pero no tienes, tú entras en otra categoría de ser humano. No tienes el mismo valor. No tienes el mismo valor. O sea, si eres un ser humano, pero por tu color de piel ahora tú vales menos, y por lo tanto podemos hacer cosas contigo que no podemos hacer con el resto de la población. Con los seres humanos en gestación está pasando algo similar. Sí admitimos que son seres humanos. Hay un grupo que no, pero el que sabe, incluso los médicos abortistas saben que sí se trata de un ser humano. Por supuesto. Sí se trata, ellos están muy conscientes y muy claros de lo que están haciendo. Sin embargo, entienden que el valor asignado a esa vida humana depende del deseo subjetivo de la madre. Si la madre lo quiere, vale. Si la madre no lo quiere, no vale. Y a ningún otro tipo de ser humano, a ningún otro ser humano, nosotros le asignaríamos toda esa carga y ese peso sobre otra persona. O sea, la circunstancia en la que una persona ha sido concebida no cambia su valor, no cambia su esencia. Sigue siendo un ser humano, con el mismo valor, la misma dignidad, y al que se le debe respetar su derecho a la vida. Exactamente. Y luego está un argumento que pareciera contundente, que es que no se puede traer un niño a sufrir. Yo quiero que usted me diga si su hijo no ha sufrido alguna vez. O sea, que usted es una mala madre. O sea, es verdad que hay condiciones muy precarias, muy lamentables, de menores de edad que salen embarazadas, de personas quizás que no tienen condiciones para educar un hijo, pero primero para eso está la sociedad, y ahí es donde nos debemos sentir responsables, no en tantas cosas que estamos perdiendo el tiempo, y con perdón, ¿no? Como sociedad. Y segundo, eso es mentira, porque un hijo viene a desarrollarse como persona, a cumplir la misión por la que existe. O sea, todo el mundo tiene un porqué en la vida, porque nadie está de más. Entonces, el hecho de que digan eso, a mí a veces me molesta, porque la gente no lo dice como muy a la ligera. Claro. O sea, es como, no va a traer a sufrir un niño. Bueno, eso depende de nosotros, que venga a sufrir o no, ¿verdad? Y de que va a sufrir. Pero también depende de nosotros el que no sufra tanto, el que pueda desarrollar, el que pueda tener oportunidades, el que pueda tener. Y hay mucha gente que, y sabemos las historias, que debió estar en ese grupo de personas que venían al mundo a sufrir, y resulta ser que a pesar de tener unas condiciones muy duras, salieron adelante y son muy felices. Entonces, sí, este engaño es muy típico y manipulador, ¿no? Totalmente. No, y a mí me da gracia cuando usan ese argumento, porque yo le devuelvo. Yo le digo, tú no crees eso. La misma persona que te lo dice no lo cree. Porque si lo creyera, las implicaciones que tiene eso es que ninguna persona pobre puede tener un hijo. Claro. Y ninguna persona pobre puede seguir viviendo. ¿Por qué no salimos y terminamos con la vida de todas esas comunidades pobres? ¿Por qué no eliminamos países completos que no han podido salir de la pobreza? Nadie cree eso realmente. Es solamente un recurso argumentativo para desviar la atención a lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que el ser humano vale. El ser humano tiene un valor intrínseco. O sea, el ser humano vale porque es, simplemente. No hay una circunstancia externa que te haga valer más o menos. Tu vida debe ser respetada independientemente de cualquier cosa que pase fuera de ti. Una persona que ha sido concebida en amor, digamos mi mamá me quería niña, mucha ilusión alrededor de mi nacimiento, mucho amor, yo no puedo decir que valgo más que mi amiga Ana María, que es producto de dolor, que es producto de un abuso.
y no puedo decir que su vida vale menos que la mía y que los hijos que ella tiene son menos valiosos que los míos por la forma en la que ella fue concebida. Eso no funciona de esa manera. Y ya como sociedad nosotros debemos ir avanzando hacia una no discriminación en ese sentido. Todas las vidas valen, incluso las que probablemente van a estar en una situación menos favorecida que la de nosotros. El enfoque debería estar puesto primero en la prevención, primero en evitar la situación y luego, como has dicho muy bien, en cómo sociedad nosotros podemos ayudar al necesitado, no eliminar al necesitado. Exactamente. Y este tema tiene muchas más cosas, pero tenemos que pasar a los otros dos, porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, hay otras dos causas que dicen los grupos proabortistas que deberían ser factores importantes para permitir terminar con la vida de una persona. La segunda causa, Loren. La segunda causa es, según ellos, porque yo siempre tengo que decir lo que dicen y lo que es. Lo que ellos dicen en el periódico, lo que dicen en sus noticias es si hay un embarazo en el que hay seguridad de que no dará vida, de que no estará vivo después, o sea que inmediatamente nazca se va a morir. Condiciones muy, muy extremas, que no tiene cerebro, que no tiene corazón, etcétera, ese tipo de casos. Sin embargo, la propuesta de ley dice otra cosa muy diferente. Dice, si tiene anomalías graves, incompatibles con la vida, si tiene enfermedades graves e incurables, y si tiene anomalía grave. Todo. ¿Hay qué cantidad de cosas abarca? ¿Qué cantidad de cosas se abarcan ahí? Por un lado, podemos argumentar que realmente, aunque tenga una de esas anomalías graves, muy graves, anencefalia, todas esas cosas que son terriblemente graves, en este primer periodo de las 12 semanas no se puede llegar a un análisis concluyente. O sea, por lo general, y usted como doctor sabe que este tipo de análisis se hace un poquito más adelante en el embarazo, generalmente en la semana 20 que se hacen esas sonografías, y luego ese diagnóstico tiene que reconfirmarse. Entonces, ya estamos hablando de un periodo alejado de las 12 semanas, que es lo que ellos han pedido. Por otro lado, uno no se le retira el derecho a la vida a la persona por un diagnóstico muy difícil. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a una persona, digamos, con una enfermedad de cáncer terminal, mira, te quedan 3 semanas de vida. ¿El doctor qué debe hacer? Bueno, como te quedan 3 semanas de vida, lo que te vamos a indicar es la inyección que te mata ahora, porque de todas maneras en 3 semanas te vas a morir. Eso sería completamente absurdo. Sin embargo, es lo mismo que dije antes, o sea, al ser humano en gestación se le quiere aplicar un criterio de seguir viviendo distinto al que ya nació. Entonces, lo que estamos hablando es de que si hay un ser humano que está muy enfermo, pero en gestación, a ese le vamos a matar antes, porque tiene un diagnóstico muy difícil. Entonces, en la postura pro vida, aparte de que nosotros le respetamos la vida a las personas, a los seres humanos, hasta que esté vivo. Mientras esté vivo, se le respeta su vida. Y por otro lado, sacamos a colación la mentira de su reclamo, porque ellos no están hablando. Cuando ellos lo ponen en papel y cuando lo someten al Congreso, ellos no están hablando de ese tipo de casos. Ellos están hablando de anomalías graves. El síndrome de Down es una anomalía y es grave. Es una enfermedad incurable. Hay montones de enfermedades incurables, montones de anomalías graves con las que uno puede vivir. Y esas vidas también merecen respeto y también tienen dignidad. Exactamente. Hay una cosa que quiero aportar a los amigos televidentes, es una reflexión. Usted tiene un hijo y desde el vientre está dando mucho amor, y cuando crece, bueno, hay madres que viven 95 años y le están dando amor a su hijo que tiene en ese momento 70. ¿Ok? Imagínense usted
Yo sé que es un proceso difícil, que es una situación difícil, que a nadie le gusta perder a su hijo en pocas horas. Pero si usted es capaz de darle a su hijo todo ese amor en esos momentos, sabiendo que su hijo no va a sobrevivir más que unas horas después del embarazo, cosa que quiero hacer la acotación, que es muy difícil en estos momentos, hay cirugías intrauterinas que permiten que una situación que era antes incompatible con la vida, ahora sea muy compatible. Pero si hay anomalías como la anencefalia, donde el bebé no va a vivir más que unas horas y usted tiene que pasar por un parto, ¿ok? Yo entiendo que eso es difícil, pero si a ese bebé usted lo ama en esos momentos, o sea, usted va a ser mucho más feliz y va a estar mucho más tranquila, porque nadie habla de la culpabilidad del aborto, nadie. Eso se esconde porque eso no vende. Y es una realidad. Y está documentado. Sí, y es una realidad, nosotros nos ha tocado mucho, incluso químicamente, la madre queda conectada con el hijo mucho tiempo después del aborto, o sea, son cosas que no podemos hablar en este programa por falta de tiempo, pero que son realidades, o sea, la realidad de las mujeres que abortan es dura también, es un camino difícil, ¿ok? Y es algo que también tenemos que ver, pero en conclusión, hay muy pocas cosas que hacen que la vida sea incompatible. O sea, hay muy pocas enfermedades y muy pocas anomalías genéticas que hacen que la vida no sea posible desarrollarla fuera del útero. Así que este es un argumento que no tiene tanto peso médico, ¿verdad? Y mucho menos debería tener un peso social. Simplemente hay que irse preparando, ¿no? Otra cosa que quiero aclarar es, se está haciendo muy común, gracias a Dios, el estudio genético durante el embarazo. Ahora es como de rutina, ¿ok? Antes era pues una excepción, si la familia, si no sé qué, ¿no? Esto se está queriendo como unir, o sea, que usted tenga una idea de que eso se hace para ver si el niño viene bien o mal y decidir qué hacemos con el niño. Eso es mentira. Ustedes tienen que descartar esa idea. Se hace para saber si el niño tiene una anomalía, ver si se puede corregir durante el embarazo y si no, prepararse para recibir a ese niño. Para eso tiene que ser el estudio genético. El que les proponga otra cosa los está deformando y les está haciendo un daño, ¿no? Y eso quiero dejarlo claro. Es así, es así. Incluso el juramento hipocrático, aunque ahora lo han modificado, pero incluía no daré abortivo a ninguna mujer. Totalmente. O sea, el juramento de un doctor incluía el que no haré daño. No haré un daño a propósito, y el terminar con una vida definitivamente es un daño. Así es. Y bueno, amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y cuando volvamos venimos con la tercera causal para ver que ha sido muy debatida en nuestro país, y también queremos ver las consecuencias que esto tendría y las que realmente tiene en una mujer, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Así que no se vayan, que venimos con más y mucho más de Vida Mejor después de este corte comercial.